Al parecer, la guerra de las tasas está terminando, donde muchas instituciones financieras reguladas que ofrecían rendimientos sobre la cuenta en disponible o en inversiones a plazo y tenían tasas competitivas varios puntos por encima de CETES, están cambiando drásticamente sus condiciones. Lo que quiero con este video es que entendamos qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios más relevantes que se están viendo en el sistema y si hay aún alternativas competitivas y que no estén bajando las tasas drásticamente. Y es que el año pasado hablábamos mucho de este concepto, la batalla de las tasas. Las instituciones financieras querían captar la atención de todos los inversionistas. De hecho, era muy común ver que una institución financiera subía sus tasas y enseguida los competidores reaccionaban igualando las condiciones o incluso mejorándolas. Vimos muchas instituciones financieras que quizá hace 3 años, 4 años atrás no figuraban tanto llegar con ofertas bastante agresivas. Pero eso sí, aunque muchas las han modificado a la baja, hay varias que aún se mantienen competitivas y es justo lo que queremos revisar en este tutorial educativo. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. ¿Y qué será? ¿Que ya llegaron a una tregua, se están poniendo de acuerdo o más bien están observando lo que hace el competidor ahora a la baja y muchos se están ajustando? Y es que desde el mes de julio pasó un patrón bastante curioso. Vimos como muchos ejemplos, como el caso de Nu, ajustaron sus tasas, en este caso particular, muy cercano al 8%. Bueno, Nu tiene una excepción que es la cajita turbo que ofrece el 15%, pero limitado a los primeros 25,000. Observa cómo si tienes más de 25,000 tendrás que bajarte al 8 o si quieres una inversión a plazo, pues depende el plazo que selecciones entre un 8.05 y 8.30 en su tasa más alta. Pero observa cómo no fue un caso aislado. Tenemos el ejemplo de Story, que también unos días después, a mediados de julio, también dijo voy a alinearme y voy a bajar mis tasas, muchas también cercanas al 8. En el caso de disponible 8.50, la versión de un año también con el 8. 180 días el 8.50, tiene la versión a 90 días con el 10. Posteriormente, Story hizo algo muy similar, manejando tasas entre un 7% en la versión a un año y un 8.20 en la versión a 90 días. Siguiendo ese patrón, otra Sofipo, el caso de Clar, manejando tasas entre un 6% y un 8% en su versión flexible, dependiendo si eres un cliente clásico o un cliente plus o platino. En sus versiones a plazo, maneja entre el 8.10 y el 8.50. Seguramente viste un patrón de número parecido donde muchos están moviendo alrededor del 8%. Tema curioso porque si comparamos con una de las inversiones de menor riesgo más conservadoras que hay en el país, por ejemplo los CETES, las tasas son bastante parecidas. Por ejemplo, en la versión a un año en la última subasta, 8.04. La versión a 2 años, 8.52. Inclusive una tasa mayor que muchas Sofipos. Esto lo menciono porque si contrastamos el riesgo que tiene este tipo de instituciones financieras con los CETES, se podría clasificar que los CETES son de menor riesgo y las Sofipos tienen un riesgo mayor. Por lo tanto, deberían de compensar al inversionista con una tasa mayor. Y entonces llega esta pregunta. ¿Aún hay opciones que sean más competitivas, por ejemplo, frente a los CETES o frente a algunas de sus competidores? Creo que la tendencia a la baja es muy clara. Recuerda el año pasado y podemos observar cómo manejaban tasas muy por encima de lo que están ofreciendo ahorita. Y la justificación que están mencionando sí tiene sentido. Por un lado, sí están bajando las tasas en general en el país. No es un tema aislado de una institución financiera o de un grupo pequeño. Toman como referencia justo una tasa que se llama tasa de referencia de Banco de México. Y dicha tasa es fluctuante dependiendo de las condiciones de la economía. Hay un comité que observa cómo se van moviendo factores como la inflación, el aumento de precios, el crecimiento, pero principalmente la inflación, y van moviendo estas tasas. Es cíclica. Hay momentos donde la tasa va a la baja, donde se puede mantener durante muchos meses o muchos años en un nivel más o menos estable. Momentos donde sube y, por ejemplo, 2023 hubo un incremento importante de esta tasa. 2024, si bien comenzó la baja pero de manera paulatina, y 2025 ha continuado esta tendencia. Entonces, por un lado, sabíamos que los niveles de tasa que se manejaban anteriormente no iban a durar para siempre. Pero por otro lado, también estas instituciones algo que hicieron es dar tasas por encima de la tasa de referencia. Cuando estaba al 11,
2011 ofrecían tasas del 14, del 15% y tenían este nivel de sobretasa. Ahora lo que se está viendo, con ciertas excepciones que veremos algunos ejemplos, es que bajaron la tasa no solamente en la misma magnitud que Banco de México, sino se alinearon quitando esta tasa extra. Y una pregunta muy natural que surge es, oye, ¿y esta tasa será que en algún momento vuelva a subir o será que va a continuar esta tendencia a la baja? Depende, como les mencionaba, en gran medida del aumento de precios, de la inflación. Hay una regla que cuando las cosas suben de manera muy acelerada, es decir, la inflación es más alta, estas tasas suelen subir. Cuando la inflación se controla, estas tasas suelen bajar. Y para entender lo que sucedió es que en el 2022, después de la pandemia, hubo un incremento importante en los precios por encima de los niveles establecidos por las autoridades, en este caso por Banco de México, y entonces, ¿qué pasó? Subieron las tasas, como suele pasar, para contrarrestar este efecto. Posteriormente, hacia finales del 2023 y en el 2024, la inflación se moderó y por lo tanto comenzó nuevamente la reducción de tasas. Creo que en este gráfico que vemos en pantalla se puede apreciar mejor la inflación. Fíjate cómo 2021 y 2022 fueron años muy atípicos, por encima de un 7%. Digo, las cosas en general, en promedio, tienden a subir. La inflación es positiva, pero ronda muchas veces en un 4%, 4.4% en promedio en todos estos años que estamos viendo en pantalla desde el 2004. Cuando hubo estos años atípicos, 2021, 2022, es cuando pasó este efecto entonces del alza de las tasas. Ahora observa este gráfico de cómo han sido los recortes de la tasa de referencia. Quiero que veas cómo de entrada son paulatinos o históricamente han sido paulatinos, con recortes de 0.25, 0.50. No cae drásticamente de la referencia del 11 al 6. La van bajando poco a poco, 10.75, 10.50, 10, 9.50. Lo que muchos inversionistas en su momento esperaban es que los recortes también fueran en esta magnitud. Banco de México bajó en 0.50. Bueno, pues la Sofipo o el banco también baja en 0.50. Y lo que algunas de estas instituciones hicieron es, no, pues vamos a aprovechar la baja y bajemos 2%, 3%. Y espérate porque vienen más recortes este año. Hay juntas de anuncios de política monetaria, es decir, de este comité de Banco de México, donde determina si las tasas se mantienen o incrementan o, como hemos visto esta tendencia, continúa a la baja. El 7 de agosto, 25 de septiembre, 6 de noviembre y 18 de diciembre. Hemos observado que Banco de México hace el ajuste y unos cuantos días después, algunos de manera inmediata, algunos se tardan algunos días en actualizar su política de tasas. Y la dinámica ha sido curiosa porque he observado que instituciones que se caracterizaron por ofrecer tasas muy altas, pues han tenido que constantemente dar estos avisos de ¿qué crees? Va a haber otro recorte y va a ser un recorte fuerte. Y ahí algunos inversionistas dicen, oye, la tasa de Banco de México no bajó en la misma cantidad como están bajando las tasas. Algunos dicen, no importa, voy a continuar porque me gusta el servicio, la calidad, hay confianza en la institución y algunos están diversificando. Y la pregunta es, ¿aún hay algunas instituciones como las que estamos viendo, entre bancos, Sofipos, que ofrezcan inversiones a plazo que se mantengan competitivas por encima de la tasa de referencia, por ejemplo? Vamos a revisarlo juntos, pero antes ayúdame con algo muy sencillo, con una manita arriba, porque sabes que esa manita arriba ayuda mucho a este canal para continuar con estos recursos educativos. Y también te quiero pedir, si hay alguna alternativa que no mencionemos o que se haya actualizado, porque la información va cambiando, que me ayudes a comentarla. Oye, faltó esta otra alternativa que también tiene una buena tasa y también es regulada. Vamos a estar viendo todos los comentarios, incluso los más votados. Podemos hacer tutoriales educativos específicos. Comencemos viendo algunas alternativas en lo que se conoce como a la vista, es decir, que es disponible. Que si tú quieres retirar el recurso a las 7 de la noche, un martes, lo puedes hacer. O un sábado, quieres hacer una transferencia, es posible. Eso se le conoce como disponible o a la vista, que en algunos casos es un apartado y hay que hacer algún movimiento, pero al final del día puedes retirarlo. Recuerda que esto es algo muy dinámico, las tasas van cambiando, vale la pena que vayas a consultar después de ver el video la fuente oficial de la información para ver si esta condición prevalece y si no, también en los comentarios se va a estar actualizando con lo que diga la comunidad. Se tiene el caso de Didi, que tiene el 15%, Mercado Pago el 14%. En el caso de bancos, aquí aparecen 3. Mife el 10%, Openbank 10%, Igualá. Si bien tiene una promoción que puede llegar hasta el 16%, pero en su contrato y con actualizaciones mencionan que tienen un 9% y que en este momento es promocional el 16%. Y que puede que lo quiten, pero la base es el 9%. El caso de Didi es muy curioso porque mientras otros jugadores ya habían ofrecido tasas similares del 15, del 14 y ya luego hicieron ajustes, como el caso de Nu,
que mantiene un 15% sobre los primeros 25,000, pero sobre excedentes es el 8%. Didi llegó varios meses después, quizá esta batalla a las tasas, y se igualó con el 15%. Y eso deja ver un posible patrón interesante. Instituciones financieras reguladas nuevas que quieran posicionarse, quizá tienen que hacer estrategias como esta de, oye, yo voy llegando, quiero captar clientes nuevos, voy a ofrecer una tasa atractiva para captar este público, quizá luego la ajustan, pero bueno, el mercado es competido y hay muchos jugadores posibles nuevos. Open Bank también fue un caso relativamente reciente, con la tasa del 10%, mencionan en su página que hasta el 30 de septiembre habrá que estar muy pendientes si hacen un ajuste relevante. Ventaja en el caso de un banco como Open Bank, que es parte del Grupo Santander, pero tiene su licencia como banco, es que se tiene la protección de el IPAP. Es decir, en caso de que le revoquen la licencia, los fondos están protegidos por 400,000 UDIs, que hoy equivalen a poco más de 3.3 millones de pesos. Algo interesante en el caso de Open Bank, aunque también lo hacen algunos de sus competidores, es que te paga los intereses en todos los días hábiles. El fin de semana se acumula y te depositan hasta el lunes. Y sí, como quizá te lo estabas preguntando, puedes utilizar la red de cajeros de Santander. Ahora, quiero que nos vayamos a inversiones a plazo. ¿Por qué alguien se movería a una inversión a plazo de un mes o 3 meses o 6 meses? Recuerda que en estas versiones en disponible o a la vista, en cualquier momento te pueden bajar la tasa. Si ellos deciden, oye, mañana cambiamos la política, ya no pagamos el 10, ahora a partir de mañana se va a pagar el 6, en ese momento te bajan la tasa como tal, mientras que para la mayoría de inversiones a plazo del mercado te respetan la tasa durante la vigencia que haya cerrado. Oye, tengo una inversión a un año, perfecto, bajaron la tasa en el camino 5 veces, te respetan todo ese año que tú ya cerraste. Ya al momento de la renovación te adaptas a las nuevas condiciones. Veamos algunas alternativas también entre bancos y SOFIPOS con inversión a plazo de un mes. El caso de Finsus 8.59, Clar 8.20, Supertasas 8.10, Nu el 8.10 y Story 7.77. Vamos a ir pasando diferentes plazos, lo puedes ver en pantalla, lo puedes poner pausa con calma. 3 meses, Finsus 9.19, Supertasas 8.50, Cubo Financiero y Clar con el 8.30 y Nu con el 8.20. Veamos un plazo más largo, 6 meses con estos jugadores, Finsus 9.41. Observa cómo entre más largo sea el plazo, algunas instituciones ofrecen tasas mayores. Supertasas el 9%, Cubo el 8.50, Clar 8.40 y Nu 8.30. Un año, Finsus 10.59, Supertasas 10%, Cubo 9.50, Clar 8.50 y CETES directo, tal cual la versión de los CETES, porque hay muchos instrumentos, 8.23. Quizá alguien se pregunta, oye, ¿y no puedo amarrar mi tasa durante un plazo mayor? En algunos casos particulares es posible. Por ejemplo, Banco Cobalto, 11% a 2 años, Cubo Financiero, 10.50 a 1 año y medio, Finsus tiene una versión a 3 años con el 8.79, CETES directo por medio de los CETES, 8.52 en la última subasta, a 2 años. Y como te decía, me encantaría que en los comentarios se llenen de nuevas actualizaciones o de otras alternativas que no aparecieron en este listado y que también sean competitivas. Por supuesto que puede haber más. Pero eso sí, siempre llévate en mente que la tasa no es todo. Al final, que una institución te ofrezca un poquito de tasa adicional, pues lleva un análisis más completo. Oye, la institución financiera tiene buena seguridad, buena solvencia financiera, cómo está su morosidad, su NICAP, la protección legal, los contratos, la calidad del servicio, su aplicación funciona bien. Y una segunda reflexión que creo que también es clave es que si bien las tasas altas se están acabando, aún hay algunas joyas ahí ocultas o algunos jugadores que quieren mantenerse competitivos, algo que creo que es fundamental es que tu dinero crezca más que lo que suben las cosas, la inflación. Todavía hay muchas personas que no siguen este canal o no se están informando de finanzas y continúan dejando su dinero en alternativas que no pagan nada de interés, nada de rendimiento, están ganando el cero. Las cosas, pues ya viste, hay años que crecen un 4, un 5, un 7%. Por eso, algo que es fundamental es tomar acción, tanto en estrategias de corto plazo como las que estamos revisando, como de mediano y de largo plazo. Da la importancia de informarse, de comparar. Por ejemplo, la versión de largo plazo, ya sabes que aquí en el canal puedes obtener tu consultoría gratuita, va a aparecer aquí en pantalla, también te la voy a dejar en el primer comentario, para que no solamente veas alternativas para los próximos 3 meses, 6 meses, un año, veamos también alternativas
hasta tu retiro. ¿Qué estrategias se pueden hacer de manera patrimonial, donde poco a poco, sin necesidad de empezar con grandes cantidades, se haga un plan regulado de una estrategia para el retiro en un PPR, plan personal de retiro? Bueno, espero que te haya gustado este video. Los esperamos en las consultorías y también te leo en los comentarios para ver qué alternativas adicionales estás agregando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.